Muy buenos días, tarde o noche. Mi nombre es Luis Alberto Celorio Mina. Estoy en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento voy a realizar una actividad correspondiente al curso Análisis de Circuito, la cual consiste en simular uno de los circuitos escogidos por los compañeros del grupo. Entonces, en este caso, el circuito a simular es el que se le muestra aquí con el cursor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos el circuito, procedemos a simular. En este caso vamos a hacerlo en el simulador Proteus. Primero tenemos en cuenta que la fuente de este circuito es AC debido a que son circuitos RLC. Entonces buscamos la fuente. Los inductores. Y las resistencias. Procedemos a poner los elementos del circuito. Bueno, aquí pues se puede evidenciar que ya tenemos realizado el circuito. Entonces procedemos a cambiar los valores de cada uno de los elementos. Resistencia 10, segunda 20 y tercera 30 ohmios. El valor de las fuentes se ingresa de acuerdo a lo que nos están dando acá. Entonces nos dicen que determinemos el voltaje en L3 cuando la entrada es de 120 voltios. Este 120 voltios es el voltaje pico a pico. Entonces para simularlo debemos meterle a la fuente el voltaje pico. Entonces eso se divide en dos. Tenemos que son 60 voltios a una frecuencia de 60 Hz. El valor de la frecuencia se pone debido a que no nos dan acá en el ejercicio. Entonces los valores de cada uno de los inductores se implantan debido a la conversión de estas reactancias inductivas que se muestran en este circuito. Entonces para tener ese valor de esos inductores se hace uso de la siguiente fórmula, que es la que se muestra aquí en pantalla. Entonces ya utilizando esta fórmula se calcula cada uno de los valores de los inductores, que es estos valores son los que vamos a implantar acá en el simulador. Entonces tenemos que L1 equivale a 66,31 milihenries. Aquí ya tenemos todos los valores de los elementos. Entonces ahora procedemos a calcular cada uno de los puntos que nos piden en la guía. Entonces nos dice en el punto A que determinemos el voltaje en L3 cuando la entrada es de 120. Entonces podemos mirar, tomamos un voltímetro AC y comprobamos ese valor. Simulamos y tenemos que el voltaje en L3 es de 18 voltios, que comparado con el valor teórico es muy similar. Entonces tenemos un error considerable. Entonces quiere decir que los cálculos están bien realizados. Luego nos pide que calculemos el desplazamiento de fase del circuito salida respecto a la entrada. Entonces damos la simulación y anexamos un osciloscopio para hacer esa respectiva comprobación. Conector A
lo dirigimos a la salida, a la entrada, y el B a la salida. Simulamos. Oh, aquí hay un error, perdón. Falta aquí el terminal tierra. Simulamos. Ubicamos la escala. Acá 10, acá 10. Vamos aquí a evidenciar que el voltaje de entrada es de 60 voltios. Entonces, ahora procedemos a calcular el desplazamiento. Bueno, teniendo en cuenta esta simulación, miramos que la una está adelantada, la otra está más atrásita, entonces calculamos el desfase. Tenemos que aquí es de 4.3 milisegundos, entonces se calcula eso teniendo en cuenta la regla de 3 simple, y nos da que el desfase es de 92,88 grados, y comparándolo con el valor teórico que tenemos, se mira que tenemos un valor muy cercano, como se puede observar. Aquí tenemos 92,65, muy cercano, entonces el error relativo es poquito. Entonces quiere decir que tenemos un buen trabajo, y pues muchas gracias por su atención. Oh, me olvidé de algo. Aquí se puede evidenciar que el desplazamiento de fase es de adelanto debido a que el ángulo que nos da es positivo. Bueno, muchas gracias por su atención y que tenga un buen resto de día.